Ay, comadres. Quítense el mandil, dejen un ratito los frijoles en la lumbre y acérquense, que la historia que les traigo hoy es de esas que tejen los hilos del destino de una manera que ni la mejor tejedora podría imaginar. Ustedes saben que entre que le saca brillo a la plata y barre las penas ajenas, se entera de cada secreto que guardan estas paredes. Y esta historia, amigas, es sobre un dolor tan viejo como el tiempo y un amor tan nuevo que apenas estaba aprendiendo a caminar. Todo empezó con una revelación, un susurro que rompió el silencio de una tarde de jueves en la oficina del patrón. Señor, este niño vivió conmigo en el orfanato. La voz era de Valentina, la muchacha nueva, una joven callada, de esas que parecen tener el alma llena de secretos. Llevaba apenas 3 semanas con nosotros y casi no hablaba, pero en ese momento, sus palabras cayeron como una bomba. Tenía el trapo de limpieza en las manos, pero le temblaban tanto que parecía que se le iba a caer. Y sus ojos, unos ojazos grandes y tristes, estaban fijos, desorbitados, en una fotografía que el patrón, el señor Mateo, tenía sobre la chimenea. El señor Mateo, que estaba por tomarse su café, soltó la taza de golpe. El café se derramó en los papeles caros de su escritorio, pero a él no le importó. Se giró tan rápido que casi se cae de la silla. Estaba viendo a Valentina como si le hubiera crecido otra cabeza. ¿De qué habla?, preguntó, confundido. La muchacha estaba pálida como un fantasma. Este niño de aquí, repitió ella, señalando la foto con el dedo tembloroso. Él vivió en el orfanato Santa Clara conmigo. Dormíamos en el mismo dormitorio. Se llamaba Daniel. Un escalofrío le recorrió la espalda al patrón, se le notó en la cara. Daniel. Ese nombre. Un nombre que no había escuchado en casi 30 años. El nombre de su hermano gemelo, que había desaparecido cuando los dos apenas tenían 4 años. Eso no es posible, dijo él, con la voz ahogada. Mi hermano, él murió hace mucho tiempo. Valentina negó con la cabeza, y las lágrimas, esas que seguro llevaba aguantando mucho tiempo, por fin empezaron a caer por sus mejillas. Yo no sé de ninguna muerte, patrón. Pero sí sé que ese niño que está en su foto vivió hasta los 16 años en el orfanato. Él era mi mejor amigo. Me protegía cuando los niños más grandes se metían conmigo. El señor Mateo cruzó la oficina en 3 zancadas. Le arrebató la foto de las manos. Era un retrato viejo, de 2 niños idénticos sonriendo. Uno era él, y el otro tenía los mismos ojos oscuros que él veía en el espejo cada mañana, la misma forma de la cara, hasta la misma sonrisita chueca del lado izquierdo. ¿Estás segura?, le preguntó, casi rogando. Absolutamente segura. Sí, señor. Nunca voy a olvidar esa cara. Daniel siempre hablaba de un hermano gemelo, de una casa grande, de un papá que cocinaba. Ay, comadres. Al patrón se le hizo un nudo en la garganta que casi no lo dejaba respirar. El papá de ellos, que en paz descanse, había sido chef. Por eso el señor Mateo había seguido el mismo camino, para honrar su memoria. Hablaba de su hermano todo el tiempo, continuó Valentina, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Decía que un día se iban a reencontrar, que su hermano nunca iba a dejar de buscarlo. Justo en ese momento, unos pasitos suaves se escucharon en la escalera. Por la puerta de la oficina apareció la pequeña Sofía, la hijita del patrón. Tenía 7 años, pero parecía más chiquita, más frágil. Venía abrazando un osito de peluche viejo y descolorido, uno que no soltaba para nada desde que su mamá había muerto en aquel accidente. Tenía la carita pálida y los ojitos siempre asustados. «Papá, ¿pasó algo?», preguntó con su vocecita de pajarito. «Nada, hija. Regresa a tu cuarto, por favor». Pero la niña, en lugar de obedecer, miró a Valentina. Y algo en la mirada de la empleada, a pesar de las lágrimas, pareció calmarla. Valentina le dedicó una sonrisita triste pero amable. «Hola, Sophie. Todo está bien, cariño. Solo es una aburrida plática de adultos». Sofía se quedó ahí parada unos segundos, mirando de su papá a Valentina, como tratando de descifrar el misterio. Luego, asintió despacito y empezó a subir las escaleras. Pero antes de desaparecer, volteó una última vez, como para asegurarse de que Valentina seguía ahí. Cuando la niña se fue, el señor Mateo se desplomó en el sillón. Parecía que las piernas ya no lo sostenían.
Cuéntamelo todo, le dijo a Valentina. Todo lo que sepas de él. Ella se sentó frente a él. Respiro hondo. Daniel tenía una marca de nacimiento detrás de la oreja izquierda, con forma de media luna. Y era zurdo, pero sabía usar las dos manos para escribir y dibujar. Mateo cerró los ojos. Su hermano tenía exactamente esa marca. Y su padre, el chef, les había enseñado a los dos a usar ambas manos, para que tuvieran mejor coordinación en la cocina. Dios mío, susurró él. Siempre andaba con un cuadernito en la mano, ¿sabe? Siguió contando Valentina. Dibujaba todo el tiempo. Casas con un jardín grande, un piano, 2 niños de la mano, y siempre dibujaba a un hombre con un gorro de chef. La voz de Mateo apenas se oía. Mi padre usaba gorro de chef en casa. Daniel lo sabía. Él recordaba tantas cosas. Recordaba que usted lo llamaba campeón. Recordaba a su madre tocando el piano. Él nunca los olvidó. ¿Y por qué nadie le creyó? ¿Por qué nadie nos buscó? Porque los papeles del orfanato decían que era huérfano, que sus padres adoptivos habían muerto en un accidente. Todo el mundo en el orfanato pensaba que sus historias eran pura imaginación de niño. El patrón se cubrió la cara con las manos. Si Valentina tenía razón, y todo parecía indicar que sí, su hermano había estado vivo todos esos años. Vivo, y esperando a que lo encontraran, a pocos kilómetros de distancia, en un orfanato miserable. Y nadie lo había buscado como se debía. Necesito que entienda una cosa, señor, dijo Valentina. Yo crecí en ese orfanato desde los 5 años. Mis padres murieron en un accidente. No tenía a nadie más. Daniel llegó cuando yo tenía como 12 años. Él tenía 9. Decían que sus padres adoptivos acababan de morir. ¿Quieres decir que vivió con otra familia de los 4 a los 9 años? Así es. Pero él juraba que tenía otra familia antes, su familia de verdad. ¿Y cómo era él? Era calladito, se la pasaba dibujando. Pero era fuerte. Cuando los niños más grandes se metían conmigo, él me defendía. Lo castigaban, a veces le pegaban, pero no dejaba que nadie me hiciera daño. Valentina sonrió, perdida en el recuerdo. Nos hicimos los mejores amigos. Prometimos que nunca nos separaríamos, que cuando saliéramos de ahí, seríamos una familia. ¿Qué pasó? Se escapó. Cuando tenía 16 años. Tuvo una pelea con un cuidador que le pegó, y dijo que ya no aguantaba más, que iba a salir a buscar a su hermano por su cuenta. Traté de detenerlo, le supliqué que no se fuera, pero ya estaba decidido. ¿Y nunca más lo volviste a ver? Nunca más. Lo busqué por años. Fui a albergues, a la policía, a hospitales, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. Hasta que me di por vencida. Pensé que algo malo le había pasado. Lo siento mucho, Valentina. Cuando vi su foto aquí, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Todos los recuerdos me vinieron de golpe. Hiciste lo correcto al contármelo. Entonces, ¿usted me cree? ¿No cree que estoy inventando? Te creo. Todo lo que dijiste coincide con recuerdos que solo yo podría tener. Se quedaron en silencio, un silencio pesado, lleno de 30 años de dolor. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Valentina. Claro. ¿Cómo está Sofía ahora? Mateo se levantó y miró por la ventana. Mi esposa murió hace un año. Un accidente de auto. Sofía no vio nada, pero entendió que su mamá no regresaba. Dejó de hablar por semanas. Luego empezaron los ataques de pánico, el miedo a salir. Los doctores dijeron que era trauma. ¿Y cómo está ahora? Mejor, dijo él, y se volteó para mirarla. Gracias a ti. Yo no hice gran cosa. Claro que sí. Lograste lo que ningún terapeuta consiguió en un año. Y le vino a la mente el recuerdo de hacía una semana. Había oído un ruido en el cuarto de Sofía y subió corriendo. Por la rendija de la puerta, la vio sentada en la cama, sonriendo. Sonriendo. Hacía un año que no la veía sonreír. Sostenía una notita de papel amarillo. La leyó de nuevo y soltó una risita. Luego, abrió la puerta. Del otro lado estaba Valentina, con un sándwich. Gracias, susurró Sofía. Fue la primera palabra que decía en semanas.
Desde ese día, Valentina le dejaba notitas bajo la puerta todos los días. Y poco a poco, Sofía empezó a abrirse, hasta que por fin salió de su cuarto. Valentina sabía lo que era la soledad, y Sofía lo había sentido en ella. Gracias, dijo Mateo de nuevo. ¿Por qué? Por devolverme a mi hija. Por darme la esperanza de encontrar a mi hermano. Por estar aquí. Ella se sonrojó. Yo solo hice lo correcto. No. Hiciste mucho más que eso. Al día siguiente, Mateo la volvió a llamar. Sobre su escritorio había una caja de madera vieja. Esto es todo lo que queda de Daniel. Adentro, fotos, unos zapatitos y un cuaderno de dibujo. Valentina lo abrió. Los dibujos eran los mismos que Daniel hacía en el orfanato. La casa, el piano, los dos niños. Necesito contarte cómo desapareció, dijo Mateo. Era un domingo, en la presa. Mi padre se distrajo un segundo. Cuando volteó, Daniel ya no estaba. Buscaron por días. Encontraron su gorra en el agua. Pero nunca el cuerpo. Hubo testigos que dijeron que lo vieron caer. Después de 3 meses, lo declararon muerto por ahogamiento. Pero no murió, susurró Valentina. No. Alguien se lo llevó. Alguien fingió todo y se lo robó. Mi familia nunca se recuperó. Mi mamá murió de tristeza. Mi papá se mató trabajando. Y yo crecí sintiéndome culpable. Pensaba que si le hubiera agarrado la mano más fuerte, nada habría pasado. Pero solo eras un niño. La cabeza lo sabe, pero el corazón no. Voy a contratar a un investigador, dijo él, con una nueva determinación. Voy a revolver cielo, mar y tierra. Si Daniel está vivo, lo voy a encontrar. Y yo voy a ayudar, dijo ella. ¿Por qué? Porque Daniel también era mi hermano. No de sangre, pero sí de corazón. Y se lo prometí. 2 días después, el sábado, sonó el timbre. Era Jimena, la exprometida de Mateo. Una mujer de esas que son puro perfume caro y sonrisas falsas. Hola, Mateo. ¿Cuánto tiempo? Te trae panecitos. Entró como si fuera su casa. ¿Qué haces aquí, Jimena? Terminamos hace 2 años. Lo sé, pero te extrañaba. Aquí, a Sofía. ¿Podemos platicar? Justo en ese momento, Valentina apareció en la puerta de la cocina. Jimena la miró de arriba abajo, con esa mirada que te hace sentir chiquita. Hola, eres nueva, ¿verdad? Y ahí empezó el veneno. Cuando Sofía bajó y vio a Jimena, se quedó paralizada en la escalera. Jimena intentó ser toda sonrisas y abrazos, pero la niña no se movió. Fue hasta que Valentina la llamó para desayunar que Sofía bajó corriendo, pasando junto a Jimena sin siquiera mirarla. La víbora se dio cuenta de todo. De cómo Sofía adoraba a Valentina. De cómo Mateo la defendía. Y la envidia, comadres, es peor que cualquier veneno. Esa misma tarde, se puso a investigar. Contrató a un detective privado y descubrió algo. Valentina había trabajado en otra casa de ricos hacía 2 años, y se había ido de repente, sin carta de recomendación. Jimena llamó a la antigua patrona. Esa víbora me robó, le dijo la señora. Un collar de oro, una joya de familia. Puse una denuncia, pero desapareció antes de que pudiera hacer más. Jimena sonrió. Mándeme todo lo que tenga, le pidió. Y con esos papeles, con esa denuncia, se fue a ver a un abogado de esos que no tienen alma. Necesito que falsifiques una demanda. Que parezca real. Y por una buena lana, el abogado lo hizo. Jimena ya tenía su arma. Empezó a visitar la casa más seguido. Un día, se quedó a solas con Valentina en la cocina. «¡Qué suerte tienes!», le dijo, toda melosa. Tan poco tiempo y ya tan cercana a la familia. Sofía te adora. Y a Mateo. También pareces gustarle bastante. Valentina sintió el peligro, pero se quedó callada. La trampa la tendió unas semanas después. Mateo organizó una cena con amigos. Jimena se apareció sin ser invitada. Y a la hora de los postres, sacó su celular. «Oigan, ustedes investigan a sus empleados». Y les mostró a todos la demanda falsa. «Robo de joyas», decía. El caso se archivó, pero cuando el río suena.
Los invitados empezaron a mirar a Valentina con desconfianza, con desprecio. Uno de ellos hasta se levantó a buscar su propia cartera, por si las dudas. Valentina, que entraba con el postre, lo escuchó todo. Sintió que la cara le ardía de vergüenza, pero mantuvo la cabeza en alto. Terminó de servir y se fue a la cocina a llorar en silencio. Mateo, furioso, corrió a Jimena de la casa. Pero el daño ya estaba hecho. La duda, esa semillita venenosa, ya estaba plantada en su cabeza. ¿Es verdad lo del proceso?, le preguntó a Valentina. Sí, pero es mentira. Me acusaron porque el esposo de la señora me acosaba. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque me daba vergüenza. Porque sabía que me mirarías diferente. Y tenía razón. Me estás mirando diferente ahora. Y él, comadres, no pudo negarlo. Al día siguiente, Jimena apareció de nuevo, esta vez con una gobernanta profesional para reemplazar a Valentina. Sofía se puso como loca. Nadie es mejor que Val. La mentirosa eres tú, le gritó a Jimena. La discusión subió de tono. Jimena, fuera de sí, le gritó a Valentina. Apareciste con una historia absurda de un hermano muerto para acercarte a él. ¿Lo planeaste todo? Lárgate de mi casa, le gritó Mateo. Pero la duda ya lo estaba carcomiendo. ¿Es verdad lo del robo, Valentina? Necesito saber toda la verdad. Y ella, con el corazón roto, le dijo, usted no me cree. Nunca me creyó de verdad. Quiere creerme, pero la duda está ahí. Y mientras siga ahí, siempre seré la empleada pobre que podría ser una mentirosa. Entonces, es mejor que me vaya. Él se quedó en silencio. Y ese silencio, amigas, fue la peor de las respuestas. Valentina subió a empacar sus cosas. Sofía la vio en el pasillo. Val, ¿te vas a ir? Prometiste que te ibas a quedar. A veces no podemos cumplir las promesas, mi amor. Tu papá necesita confiar en mí, y ya no confía. Entonces haz que confíe, le rogó la niña. Así no funcionan las cosas, Sophie. No podemos obligar a nadie a que nos crea. Y se fue. Dejó la casa, dejó a Sofía, dejó la búsqueda de Daniel. Se fue sin rumbo, con el corazón hecho pedazos. Mateo, por su parte, se encerró en su oficina. La duda y la culpa lo estaban matando. ¿Y si Jimena tenía razón? ¿Y si Valentina era una estafadora? Pero, ¿y si no? ¿Y si acababa de echar de su casa a la única persona que había traído luz a su vida? Estaba en una encrucijada, y no sabía qué camino tomar. La única que pagaba los platos rotos, como siempre, era la pequeña Sofía, que esa noche volvió a llorar en silencio en su cuarto, convencida de que, al final, todo el mundo siempre se va. ¡Ay, comadres! Y así pasaron los días, y la casa, que por unas semanas había vuelto a tener un poquito de luz, se sentía ahora más fría y silenciosa que un panteón en invierno. La risa de la niña se había apagado por completo, y el patrón, el señor Mateo, andaba como alma en pena, con una nube negra encima de la cabeza que no lo dejaba ni ver el sol. Sofía, la pobrecita, se nos fue para dentro otra vez. Se encerró en su cuarto y no había poder humano que la sacara. Doña Elvira le preparaba sus platillos favoritos, yo le dejaba flores en la puerta, pero nada. La niña no comía, apenas bebía agua. Y en la madrugada, cuando toda la casa estaba en silencio, se oían sus sollozos bajitos, de esos que te parten el alma en dos. El patrón intentó de todo. Le tocaba la puerta, le pedía perdón, le explicaba que lo había hecho para protegerla. Pero la niña no le abría. Y una mañana, la cuarta mañana de ese infierno, se escuchó un ruido sordo, como de algo que se cae. El señor Mateo subió corriendo, forzó la puerta y se encontró la escena más triste que se puedan imaginar. Sofía estaba en un rincón de su cuarto, hecha bolita en el suelo, abrazada a su osito, meciéndose para adelante y para atrás, con la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo. «Hija. Sofía», le gritaba él, pero la niña ni parpadeaba. Estaba helada, temblando. Se la llevó en brazos al hospital. Los doctores dijeron que era una crisis disociativa, palabras de esas raras que usan ellos, pero que en buen cristiano significa que su corazoncito ya no pudo más con tanta tristeza y se desconectó para no sentir. La dejaron internada.
Y el patrón se pasó la noche ahí, en un sillón incómodo, agarrándole la manita, pidiéndole perdón en silencio, con unas lágrimas que por fin se atrevían a salir. Cuando Sofía despertó, lo miró con unos ojos vacíos, sin rencor, pero también sin amor. ¿Dónde está Val? Fue lo primero que preguntó. Se fue, hija. ¿Por qué tú la corriste? Sí. Y la niña, sin más, le volteó la cara. Eres malo, le dijo. Las palabras de una niña, comadres, a veces cortan más que un cuchillo. Solo quería protegerte, intentó defenderse él. No me protegiste. Corriste a la única persona que me ayudó de verdad. Y luego le dijo algo que al patrón lo dejó helado. Todo el mundo se va. Mamá se fue. Val se fue. Un día tú también te irás y me voy a quedar sola. Válgame Dios. ¿Se imaginan el peso de esas palabras? A Sofía le dieron el alta, pero la casa se convirtió en un hospital. El patrón contrató a una enfermera, una mujer seria, profesional, que le daba sus medicinas y la cuidaba como un relojito, pero sin una pizca de cariño. Y la niña seguía igual, como una muñequita de trapo, existiendo nomás porque no le quedaba de otra. La terapeuta de Sofía, una mujer muy sabia, le dijo al patrón: su hija siente que usted la abandona cuando tiene miedo. Le pasó cuando murió su esposa, y le volvió a pasar ahora con Valentina. Y el patrón, por fin, lo entendió. Su miedo a sufrir, su miedo a confiar, estaba destruyendo a la única persona que le quedaba en el mundo. Y mientras el patrón se ahogaba en su culpa, Sofía, esa criaturita que parecía tan frágil, decidió que si su papá no iba a hacer nada, ella lo haría. Una tarde, esperó a que la enfermera se distrajera. Bajó a la oficina del patrón. No buscaba dinero ni juguetes. Buscaba la verdad. Abrió los cajones del escritorio. Y en el de hasta abajo, en el que su mamá guardaba cosas viejas, encontró algo raro. Una cajita de bisutería que no era de su mamá. Y adentro, doblado chiquitito, un papelito, un post-it amarillo. Y en ese papelito, con una letra que no era de nadie de la casa, estaba escrito un plan, fase final. Llevar collar de su cuarto, plantarlo en el cuarto de ella. Hacerlo en la madrugada del jueves. Aplomb. Alguien había escrito el plan para tenderle la trampa a Valentina. Pero eso no era todo. La niña, que es más lista que un coyote, se acordó del celular viejo de su papá. Subió a su cuarto, lo buscó y lo encendió. Y en el historial de llamadas del día que desapareció el collar, encontró el nombre que ya se sospechaba, Jimena. 3 llamadas ese mismo día. Con sus pruebas en la mano, la pequeña detective fue a la oficina de su padre. Puso el post-it y el papel con las llamadas sobre el escritorio. Es una prueba, le dijo. El patrón leyó la nota y se puso pálido. ¿Dónde encontraste esto? En el cajón de mamá. Y aquí están las llamadas. Jimena lo armó todo. Hija, podría ser una coincidencia. Te equivocaste, papá, lo interrumpió la niña, con una seriedad que no era de su edad. No le creíste a Val. Ahora tienes que arreglarlo. ¿Cómo? Ve por ella. Pedile perdón. Haz que regrese. ¿Y si no quiere regresar? Sofía lo miró con esos ojazos que eran la viva imagen de su madre. Entonces nos pierdes. La pierdes a ella y me pierdes a mí. Y te quedas solo. Fue un ultimátum, comadres. Un jaque mate de una reina de 7 años. Y el patrón, por fin, reaccionó. Tienes razón. Me equivoco. Lo voy a arreglar, te lo prometo. Agarró el teléfono y le marcó a Jimena. Mateo, qué sorpresa. Tenemos que hablar. Sobre el collar que plantaste en el cuarto de Valentina. Hubo un silencio. No sé de qué estás hablando. Tengo pruebas, Jimena. Tus llamadas, la nota, todo. Ella se rió, una risa amarga. No puedes probar nada. Sí puedo. Y lo voy a hacer. Voy a demandarte por todo. Y entonces, amigas, la víbora confesó. Está bien, sí. Yo lo planeé todo. Gritó por el teléfono. Porque eres mío. Siempre lo has sido. Y no iba a dejar que una sirvienta vagabunda me robara lo que es mío. Nunca fui tuyo, dijo él, con un asco que se le oía en la voz. Y le colgó. Había grabado toda la llamada. Ya tenía la confesión. Sabía la verdad. Ahora solo faltaba lo más difícil,
ir a buscar a Valentina y rogarle que lo perdonara. ¿Y ahora qué? Preguntó Sofía, que lo había escuchado todo. Ahora, dijo él, tomándola de la mano, vamos a buscar a Valentina. Pero había un problema, no sabían dónde estaba. Se había ido sin dejar rastro. El patrón pensó y pensó. El orfanato. Tenía que estar relacionado con el orfanato. Llamó al investigador que buscaba a Daniel. Pablo, ¿tienes el contacto de alguien que trabajara en el Santa Clara? Sí. La hermana Magdalena. Ahora trabaja en una casa de acogida de la iglesia. Le marcó a la moya. La hermana, al principio, se portó más dura que una piedra. ¿Usted es el hombre que la corrió acusándola de robo? ¿Y ahora la busca? Estaba equivocado, hermana. Tengo pruebas. Por favor, necesito hablar con ella. La monja dudó. Fue Sofía la que la convenció. Por favor, señora monja, dijo la niña por el teléfono, Val es mi amiga. Mi papá se equivocó, pero ahora quiere arreglarlo. Y la hermana, conmovida, les dio la dirección. La casa de acogida era un lugar humilde pero limpio. Una mujer desconfiada les abrió. Valentina no quiere bajar. Dice que no tiene nada que hablar con ustedes. A Mateo se le cayó el alma a los pies. Por favor, dígale que tengo pruebas de que le tendieron una trampa. Dígale que sé la verdad. La mujer subió. Y a los pocos minutos, bajó. Detrás de ella, venía Valentina. Estaba más delgada, con la mirada triste, sin el brillo que tenía antes. Cuando vio a Sofía, se detuvo en la escalera. Val, gritó la niña, y corrió a abrazarla. Se colapsaron en un abrazo lleno de lágrimas y sollozos, ahí, a mitad de la escalera. Cuando por fin se soltaron, Valentina miró a Mateo. ¿Qué es lo que quiere? Disculparme, dijo él, y subió unos escalones. Me equivoqué. Creí en las mentiras de Jimena. Fui un cobarde. Y le puso la grabación. La voz de Jimena, clara y venenosa, confesándolo todo. Valentina escuchó sin decir nada. Eso no cambia nada, dijo cuando terminó. Claro que cambia. Demuestra que eres inocente. Yo siempre fui inocente, señor Mateo. La diferencia es que usted no me creyó cuando lo necesité. Me cree ahora porque tiene una prueba. Lo sé. Y lo siento. No tengo excusa. Te lastimé a Sofía. Sí, lo hizo, dijo ella, y las lágrimas volvieron a brotar. En su casa, por primera vez, creí que había encontrado un lugar donde podía ser yo misma. Y usted hizo lo mismo que todos los demás. Me juzgó, me condenó y me desechó. Así que no, lo siento, no es suficiente. Tienes razón, dijo él, con una humildad que yo nunca le había visto. Rompí tu confianza. Pero quiero arreglarlo. No porque tenga la grabación, sino porque sin ti ya no somos una familia. Yo ya no soy yo mismo. Por favor, Valentina, vuelve a casa. No puedo volver como empleada a un lugar donde no confían en mí. Entonces no vuelvas como empleada. Vuelve como parte de la familia. Vuelve porque Sofía te necesita. Porque yo te necesito. Sofía, que no se había separado de ella, la jaló de la mano. Por favor, Val. Me puse muy triste sin ti. Me enferm. Solo tú me haces feliz. Valentina la miró, luego miró a Mateo, que estaba ahí, con el corazón en la mano, vulnerable. Tengo miedo, confesó ella. Miedo de que vuelva a pasar. No va a pasar. Te lo prometo. Voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que confío en ti. Y entonces, comadres, el milagro sucedió. Está bien, susurró Valentina. ¿Regreso? Sofía gritó de alegría y los abrazó a los dos al mismo tiempo. Y ahí, en medio de esa escalera humilde, esa familia rota empezó a juntar sus pedacitos. Cuando llegaron a la mansión, doña Elvira y don Jorge los estaban esperando. Le pidieron perdón a Valentina, le rendó, avergonzado. La casa, que había estado de luto, pareció despertar. Esa misma tarde, Mateo demandó a Jimena. Y por la noche, le dijo a Valentina que la búsqueda de Daniel seguía, pero que ahora era una búsqueda de los dos. Pasaron las semanas, y la vida volvió a la normalidad, pero a una normalidad diferente, mejor. Valentina ya no era la empleada, era parte de la familia. Ayudaba, sí, pero por gusto, no por obligación. Y Mateo y ella, ay, comadres, las miradas que se echaban. El amor andaba ahí, flotando en el aire, nomás esperando el momento para aterrizar. Y el momento llegó. Una noche,
en el jardín, Mateo le dijo: me enamoré de ti, Val. De tu fuerza, de tu amabilidad. Me salvaste. Y ella, llorando, le confesó que también lo amaba. Se besaron. Y Sofía, que los espiaba desde la ventana con su tío Daniel, sí, porque lo encontraron, gritó de felicidad. Sí, comadres, encontraron a Daniel. El investigador dio con él. Resulta que andaba en Querétaro, trabajando de chef en un puestecito de comida en la calle. La reunión de los dos hermanos fue una cosa de película, un mar de lágrimas y abrazos que duraron casi 30 años. Y así, la familia se completó. Jimena, por su parte, tuvo lo que se merecía. El juicio fue un escándalo. Con la grabación y las pruebas, no tuvo escapatoria. La condenaron a pagar una buena lana y a hacer servicio comunitario. Perdió su reputación, sus amigas, todo. 6 meses después, en el restaurante del patrón, que ya era de los dos hermanos, Mateo le preparó a Valentina un postre de chocolate. Y adentro, amigas, venía el anillo. Se arrodilló, ahí, en medio de todos. Valentina Rojas Morales, ¿te quieres casar conmigo? Y ella, llorando y riendo, dijo que sí. La boda fue en el jardín de la mansión. Sencilla, pero llena de amor. Sofía fue la niña de las flores, tirando pétalos con una alegría que contagiaba. Y Daniel fue el padrino, orgulloso al lado de su hermano gemelo, su otra mitad recuperada. Y así, comadres, fue como una muchacha de un orfanato, con un corazón más grande que sus penas, no solo encontró a un hermano perdido, sino que construyó una familia. Una de esas de verdad, no de sangre, sino de las que se eligen, de las que se perdonan y de las que, a pesar de las dudas y los miedos, deciden quedarse.